No hay viento favorable para quien no sabe a dónde va. Séneca. Los sorprendentes aportes de Boeing a la tecnología de la aviación. Una línea de tiempo. Probablemente William Edward Boeing no esperaba que su empresa de aviación llegara a colaborar en el proyecto para llegar a la Luna. Sin embargo, en las grandes historias nunca hay nada previsto. En la actualidad hay dos grandes empresas que monopolizan la fabricación de aviones en el mundo. Una es Airbus, empresa originaria de Francia que ha competido con nuestra protagonista de hoy, Boeing. La clave para Boeing siempre fue la innovación. Muchos de los cambios que introdujo con sus diseños marcaron la pauta de la fabricación de aviones en el mundo. Seguro no lo sabías, pero el tren de aterrizaje retráctil fue una invención de esta empresa. Como la compañía fundada por William Boeing ha realizado muchos aportes al mundo de la aviación. ¿Quieres saber cuáles han sido? Bienvenido a un nuevo video de Insignias Empresariales, un espacio para el espíritu emprendedor. Hoy hablaremos de los sorprendentes aportes tecnológicos de Boeing a la aviación. Antes que nada, déjame hablarte brevemente del origen de la empresa de aeronáutica Boeing y por lo tanto de su fundador. William Edward Boeing siempre fue un fanático de la aviación. Su asistencia a pruebas aéreas lo llevó a incursionar en este mundo. Llegó a realizar vuelos y a comprar aviones, siendo esto último lo que despertó en él la chispa para crear su negocio. Déjame contarte sobre la historia clásica que todos conocen. William Boeing tenía un avión que se averió en uno de sus vuelos y no contaba con las piezas para repararlo. Fue entonces cuando, ayudado por su amigo el ingeniero de la Armada George Conrad Westervelt, decidió construir un nuevo avión. Gracias a este logro, Boeing inició su incursión con la compañía Pacific Aero Products, fundada el 16 de junio de 1916. Menos de un año después, el 8 de abril de 1917, fue cuando se cambió el nombre por Boeing Airplane Company. A partir de entonces comenzó el idilio de Boeing como empresa, un camino que no solo ha estado unido a la aviación comercial. Después de todo, en más de 100 años Boeing estuvo ligado a la guerra, a la carrera espacial y a avances nunca antes vistos en el mundo de la aeronáutica. ¿Preparado para conocer todo sobre Boeing? ¡Vamos a ello! Luego de la fundación de la empresa, Boeing se encontraba en busca de talento, especialmente ingenieros. Fue entonces cuando contrató a Su Wong, quien es considerado el primer ingeniero de la empresa y el artífice de su primer éxito comercial. En el mismo año 1916, nacería el Boeing Model C, un hidroavión de 2 puestos, por lo que podía realizar despegues y aterrizajes en el agua. En aquel entonces, las estructuras de los aviones eran principalmente de madera. Para esto venía como anillo al dedo el papel de William Boeing como empresario de la industria maderera. El primer vuelo del Model C se produjo el 15 de noviembre y tras esto el avión causó sensación. En aquella oportunidad, la empresa solo fabricó 56 de estos aviones, de los cuales 51 fueron adquiridos por la Armada estadounidense. Con la participación de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, las Fuerzas Armadas buscaban nuevos vehículos aéreos para entrenamiento. De esta manera se selló la primera colaboración entre Boeing y el ejército. El periodo de bonanza que Boeing tuvo durante la guerra contrastó con los años siguientes, ya que la paz significó, de alguna manera, un problema para sus intereses. Luego del fin de la guerra, la empresa se vio forzada a vender muebles y lanchas para sobrevivir. Parecía que estaba condenada a desaparecer hasta que surgió una nueva oportunidad. Pese al mal momento que vivía la compañía, Boeing pudo continuar con sus actividades de desarrollo e investigación. Gracias a esto, logró lanzar ejemplares como el Model 15, conocido también como el PW-9. Este primer caza producido por Boeing
Fue otro de los grandes éxitos en la relación de la empresa con las Fuerzas Armadas y significó la introducción de los primeros amortiguadores oleodinámicos para aviones. En los años 20 se comenzó a constituir el tren de aterrizaje con amortiguadores, lo cual tiene una razón de ser. Ya los aviones no eran tan ligeros y las fuerzas aplicadas en el aterrizaje obligaron a los fabricantes a desarrollar sistemas de amortiguación. Otra de las novedades del PW9 fue que se convirtió en el primer avión producido en cantidad que incluye estructuras metálicas. El fuselaje estaba hecho de metal soldado, lo que sería el primer paso hacia el futuro. Después de todo, hasta ese momento los aviones eran fabricados con madera cubierta de tela. Mientras pasaban los años en el periodo de entreguerras, Boeing buscó nuevas oportunidades. Una de estas la vería en el negocio de la correspondencia, que estaba en auge en aquel entonces. En 1919 realizó su primer vuelo, el Boeing B-1, y con él iniciaron los vuelos para llevar correspondencia con aviones de esta empresa. El propio William Boeing participó en la creación de la Oficina Postal Internacional de Seattle. Con el modelo 40A, Boeing se pudo adjudicar en 1927 la ruta postal entre San Francisco y Chicago. Seguro te llamó la atención que en un principio los aviones tenían una estructura de madera. Así fue desde que los hermanos Wright hicieron volar por primera vez el Flyer One. Sin embargo, para 1930, la realidad sería otra. Ya se habían visto modelos fabricados parcialmente con metal como el PW9. Sin embargo, Boeing daría un golpe a la industria con el Monomail, hecho completamente de metal. Una de las primeras novedades era el tren de aterrizaje retráctil. Ahora no quedaban las ruedas expuestas como sucedía con los trenes fijos. Esto se tradujo en menor resistencia al aire y una mejora notable en el consumo de combustible. La otra ventaja vino con la versión 247, que se considera un rediseño del Monomail y fue lanzado en 1933. Se trata del piloto automático. Esto no quiere decir que ya en los años 30 los aviones se podían pilotar solos hacia cualquier lugar. Sin embargo, se comenzaron a implementar sistemas basados en giroscopios y brújulas para mantener la estabilidad del avión en vuelo. Otra de las innovaciones tenía que ver con el fuselaje, el recubrimiento del avión. Antiguamente se empleaban fuselajes reticulares con tubos de metal que sostenían la estructura de madera o de tela. Sin embargo, con el auge del aluminio y otros metales para construir aviones, el monocasco se convirtió en la sensación. También destacó entre los aportes de Boeing la creación de una aerolínea muy importante en la actualidad, United Airlines. Originalmente conocida como United Aircraft Corp., fue creada en 1927 para administrar las rutas postales que habían sido cedidas por Boeing. Sin embargo, esta empresa se fusionaría más adelante con Pacific Air Transport, un operador de correos y transporte, y Pratt & Whitney, un fabricante aeronáutico. También adquirió otras 3 empresas de servicio de transporte para formar una gran corporación. Sería el nacimiento de United Airlines Inc. Actualmente, United Airlines es una empresa independiente, ya que Boeing se vio forzado a vender todas sus acciones. Esto ocurrió en el contexto del lanzamiento de la Ley de Correos de 1934, que prohibió a una misma persona tener las propiedades de aerolíneas y fabricantes de aviones. Sin embargo, United Airlines siempre será uno de los grandes aportes de Boeing. En 1938 se lanzaría al mercado el Boeing 307, uno de los aviones más importantes de la historia, tanto como para ser considerado el primer avión comercial jamás creado. Entre sus novedades estaba el tamaño de la cabina, capaz de albergar a 38 pasajeros. Fue además la primera vez que un avión tuvo una cabina presurizada, cuyo sistema se basa en el bombeo continuo de aire a presión. Ahora los aviones podían alcanzar una mayor altitud, sin que sus pasajeros sufrieran los efectos de la presión atmosférica.
Por ejemplo, el bajo nivel del oxígeno, la baja temperatura y los cambios de presión que podían producir desde sangrados nasales hasta fuertes lesiones en los pulmones. Gracias a la cabina presurizada, los aviones podían romper los límites de altitud al volar. El 8 de julio de 1940, el Boeing 307 realizó su primer vuelo y alcanzó los 7.000 metros de altura, pero los efectos se sentían como si el avión se encontrara a 3.600 metros. Fue todo un hito que marcó para siempre a la industria aeronáutica. Durante estos años se produjo la Segunda Guerra Mundial y fue una nueva oportunidad para Boeing. Parece ser que la guerra es realmente un negocio para muchas industrias, incluyendo a la aeronáutica. Con los modelos B-17 y B-29, Boeing se convirtió en una de las principales contratistas de la guerra. Ambos bombarderos fueron construidos en masa, e incluso Boeing llegó a fabricar más de 300 unidades al mes. De hecho, uno de los episodios más vergonzosos en la historia de la empresa se produjo en esa época. Esto porque un Boeing B-29, bautizado como Enola Gay, fue responsable de transportar las temibles bombas atómicas hacia las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Por aquellos años, el mercado militar lo era todo para las empresas aeronáuticas, y por eso en 1947 sale el B-47 Stratojet. Fue el primer jet de reacción producido en masas e introdujo un gran cambio respecto a la tripulación. Se trataba de un avión muy automatizado. Ya las tareas rudimentarias quedaron en el pasado y con una tripulación de 3 personas se podía operar un jet fabricado para volar a altas velocidades. Se dice que William Boeing no pudo disfrutar del verdadero éxito de su empresa, ya que falleció en 1956. Tan solo 2 años después sería utilizado comercialmente el modelo 707, uno de los más imbatibles en su momento. Luego, en 1961, Boeing haría otro gran aporte a la industria aeronáutica y militar con el helicóptero CH-47. Era el primer helicóptero de doble hélice y el ejército estadounidense lo incorporó como vehículo de carga y transporte. Su éxito ha sido tal que actualmente se sigue fabricando. Esto se debe no solo a su uso en Estados Unidos, sino a sus clientes internacionales. En cuanto a aviones, hay 3 modelos de qué hablar. El primero, el 727, que logró vender casi 2.000 unidades y en su momento fue el avión más vendido de la empresa. Luego, en 1967, el Boeing 737, que llegaría a superar las 10.000 unidades vendidas y se considera el avión más exitoso de la historia, tanto como para que uno de estos modelos sea actualmente el protagonista de la compañía norteamericana. Por último, el 9 de febrero de 1969 haría su primer vuelo el 747, que seguro conocerás con el nombre de Jumbo. Fue el primer avión de doble pasillo en el mundo y podía albergar hasta 550 pasajeros en su capacidad máxima. Hasta este momento hemos visto muchos aportes de Boeing en lo que se refiere a la aeronáutica, pero no hemos tocado un punto muy importante: la participación de la compañía en la carrera espacial. Y es que Boeing formó parte de la carrera espacial con su participación en la misión Apolo. ¡Así es! La misma que más adelante llevaría al hombre a la Luna, ya que fue Boeing quien fabricó la primera fase del cohete Saturn V, el mismo que se hizo cargo de la mítica misión Apollo 11, que llevó a Neil Armstrong y compañía al satélite lunar. Concretamente, Boeing se encargó del SIC, el cual contaba con la capacidad de resistir temperaturas de hasta 1100 grados Celsius, hito que significó el inicio de una larga relación con la NASA, puesto que, en los años 80, este pionero de la aviación participó en el proyecto del transbordador. Esto se debió a que la empresa americana fabricó el Shuttle Carrier Aircraft, 2 aviones 747, que se encargaban de trasladar el transbordador hacia el Kennedy Space Center cuando este aterrizaba. No obstante, la mayor colaboración de Boeing vendría con el lanzamiento de la Estación Espacial Internacional. La construcción de esta estación fue ardua
y contó con la colaboración de gobiernos y empresas de todo el mundo, siendo Boeing una de las más destacadas, ya que construyó directamente varios de sus componentes. Tal es el caso del módulo Unity, que sirve de enlace entre los dominios rusos y estadounidenses, además de haber sido el primer componente de la estación espacial. De la misma manera, también le pertenece la construcción del laboratorio Destiny, el principal centro de investigación dentro de la Estación Espacial Internacional. Con el paso de los años, de alguna u otra forma, Boeing seguía formando parte de la carrera espacial. Pese a que la misión Apolo concluyó con un gran y discutido éxito, la relación de la NASA y Boeing seguía creciendo, convirtiéndose en el principal contratista de la NASA, incluso gestionando asuntos como la puesta en órbita de satélites. En la actualidad, ambas organizaciones siguen colaborando entre ellas. Hoy en día, Boeing trabaja para incorporar a su nave espacial Starliner a la línea de traslados de la estación espacial. A partir de los años 90, se empezó a construir lo que sería el monopolio de la aviación por parte de Boeing y Airbus. Esta última era una empresa francesa fundada en 1970, que venía haciendo un gran trabajo, opacando en ocasiones a Boeing, quien nunca tuvo en sus planes quedarse atrás. Por eso, buscando superar los avances de Airbus, lanza el modelo 777. Una de las particularidades del 777 es que por primera vez, una empresa diseñaba un avión en su totalidad por computadora. La tecnología se abría paso en la aviación, y ya los viejos planos escritos a mano estaban perdiendo utilidad. Respecto al 777, destacó por incorporar el sistema fly-by-wire, lo cual quiere decir que utilizaba señales eléctricas para el control del avión. Este modelo también exhibió por primera vez la conexión de fibra óptica entre los equipos de aviónica, que son los sistemas electrónicos usados en las aeronaves. En un principio, la aviónica se conectaba por cables de cobre y algunos aviones siguen haciendo uso de este material. Sin embargo, la fibra óptica se presentó como una opción más flexible, ligera, con mayor capacidad de transmisión y mayor resistencia. El nuevo milenio ha visto a Boeing como uno de los líderes de la industria aeronáutica junto a Airbus. Claro está que el fabricante francés mantiene el liderazgo, con Boeing pisándole los talones por momentos. Entre el año 2003 y 2006, Boeing y Lockheed Martin, otro fabricante aeroespacial, tuvieron episodios desfavorables, incluyendo una demanda contra la primera por acciones ilegales. Tal parece que por medio del espionaje, Boeing logró ganar a Lockheed Martin un contrato de $2.000 millones para construir cohetes para el gobierno estadounidense. Previamente había sido Lockheed Martin la elegida por el Pentágono para construir un nuevo avión de combate. Pese a perder la demanda, pasaron algunos años hasta que en 2006, Boeing y Lockheed Martin se unieron. La nueva corporación, llamada United Launch Alliance, fue la primera proveedora de naves espaciales para el gobierno, incluyendo al Departamento de Defensa y la NASA. Boeing también fue responsable de construir la segunda fase del cohete Ares 1, el cual tendría su lanzamiento experimental en octubre de 2009 y estaba pensado para llevar el vehículo tripulado Orión hacia el espacio. En el ámbito militar, el P-8 Poseidon se convirtió en uno de los principales elementos de la guerra antisubmarina. Era capaz de interceptar embarcaciones, detectar y disparar torpedos y balas antisubmarinos. Fue tan exitoso que las Fuerzas Armadas de países como Inglaterra, Alemania y Corea han realizado importantes pedidos desde su lanzamiento. Uno de los años clave de Boeing en el nuevo milenio fue el 2014. La empresa fue elegida por la NASA junto con SpaceX para construir naves espaciales con el objetivo de llevar astronautas a la Estación Espacial Internacional. El contrato se firmó por $4.200 millones. Esto sucedió porque, desde que finalizó el programa de transbordadores en 2011, la NASA se valía de tecnología rusa para poder realizar sus lanzamientos. Luego de una década de trabajo, el 2024 trajo consigo un hito por parte de Boeing para la industria aeroespacial.
El CST-100 Starliner fue el resultado de años de investigación por parte de Boeing. Fue lanzado el 5 de junio de 2024 por primera vez con tripulación y llegó exitosamente a la Estación Espacial Internacional el día 6 de junio. Pese a tener una rica historia desde su fundación, Boeing no vive su mejor momento en la actualidad. El 737 MAX, que ha sido el principal caballo de batalla en cuanto a vuelos comerciales, se ha convertido en un dolor de cabeza para el gigante aeronáutico. Recientemente la empresa perdió el juicio por una demanda debido a los accidentes que se produjeron en 2018 y 2019. La multa se acordó en $243.6 millones, sin mencionar los más de 400 millones que la empresa ha aceptado invertir en programas de seguridad aeronáutica. Las críticas se han alzado por doquier. Tal es el caso del capitán Dennis Thayer, quien afirmó: "Estoy en un estado de alerta en el que nunca había estado en un avión Boeing". Los mismos trabajadores de Boeing han expresado críticas acerca del modelo de trabajo. Un grupo de investigadores de la National Transportation Safety Board se encargó de entrevistar a trabajadores de Boeing y se llevaron una gran sorpresa con sus comentarios. En cuanto a la carga de trabajo, creo que intentábamos producir demasiado, ¿no? Así es como se cometen los errores. La gente intenta trabajar demasiado rápido. Quiero decir, no puedo hablar con nadie más, pero estábamos ocupados. Trabajamos mucho. Con estas y muchas otras de las declaraciones de los trabajadores, se puede entender el porqué de los accidentes del 737 MAX. También se entiende el incidente en enero de 2024, cuando los tapones de una puerta de uno de estos aviones salieron disparados en medio de un vuelo a 16,000 pies de altura. Pese a la actualidad de Boeing, no se puede negar que ha sido una de las empresas más grandes para el desarrollo de la industria aeronáutica. William Edward Boeing fue sin duda pionero en muchos aspectos de la aviación. Sus aportes han valido para darle forma a las aeronaves que hoy en día transportan a cientos de miles de personas todos los días. Cada vez hay menos barreras. Recientemente, un Boeing 777-200LR rompió el récord de velocidad para un avión comercial, alcanzando los 1,300 km por hora. Como este, podríamos hablar de muchos récords y avances, pero nada habría sido posible sin las incursiones de empresas como Boeing. ¿Te ha gustado el video? Déjanos tus comentarios. Y bien, esto ha sido todo por hoy. No olvides dejar tu like y suscribirte, ya que así nos apoyas muchísimo para seguir subiendo contenido. Recuerda que publicamos videos todas las semanas. Si te gusta este tipo de temas, comparte el enlace y haz que otros también conozcan los extraordinarios aportes de Boeing a la aviación. Insignias Empresariales es para ti. Con esto nos despedimos y será hasta un próximo video. ¡Hasta pronto!